Hey, gente de ciencia, hoy traemos tema nuevo. Hablaremos de la estructura de la membrana celular. Empezamos con dos interrogantes: ¿cómo se llaman las proteínas encargadas del transporte de moléculas de agua a través de la membrana plasmática? Y la segunda es: ¿qué célula se utilizó como modelo para el estudio de la membrana plasmática? El estudio de la membrana plasmática se inicia gracias a los avances en la microscopía electrónica. La primera propuesta de que la membrana celular podría contener una bicapa lipídica fue realizada por estos dos científicos. Ellos también sugirieron que los grupos polares de cada capa se dirigían hacia afuera, hacia el entorno acuoso. Esta disposición es la termodinámicamente preferida, ya que los grupos polares van a estar en contacto con el agua tanto en el exterior como en el interior, y el grupo o la porción apolar va a estar contenida en el medio, similar a un sándwich. Entonces surge la naturaleza dinámica de la membrana plasmática. Es conformada por una especie de mosaico fluido, donde las estructuras no son fijas, sino que se están moviendo constantemente. De este movimiento, la bicapa de fosfolípidos es la más fluida y de mayor movilidad. Si bien las proteínas se pueden mover, estas las hacen de una forma más restringida. Aquí vemos pues los posibles movimientos que pueden tener las moléculas de fosfolípido. Y aquí vemos la disposición de la bicapa a una especie de sándwich, donde está el grupo polar, las cabezas redondas, que es el grupo fosfato con glicerol, y los ácidos grasos que van en la parte hidrófoba o la parte interna de la bicapa de fosfolípidos. Aquí los fosfolípidos pueden hacer distintos movimientos, tanto desplazamientos laterales en la misma capa, hacer también una difusión transversal desde la capa interna en contacto con el citosol a la porción externa en contacto con el ambiente externo celular. También los mismos fosfolípidos en sí pueden hacer flexiones, o flexionar sería girar sobre su propio eje en esa posición. Entonces vemos que los fosfolípidos van a estar en constante movimiento. Imagínate una especie de tela como una sábana o una bandera donde tú la agitas y esta se mueve con el viento. Ves un constante movimiento fluido, pues más o menos sería la disposición de la membrana. Insertado en ellos van a estar otras moléculas, las que son proteínas, también algunos azúcares e incluso el colesterol. Entonces vemos aquí una imagen donde representa la membrana celular, tanto sus proteínas, que vamos a hablar de cómo están conformadas, la capa en sí, y también lo que son glicolípidos, oligosacáridos y el colesterol incrustado en la bicapa. ¿Cómo está formado el fosfolípido? La estructura del fosfolípido está compuesta principalmente de una porción polar, la cual es afín al agua o hidrofílica, y una porción apolar, que es hidrófoba y no es afín al agua. Entonces, la parte polar, representada por una esfera roja, es la que está compuesta por un grupo fosfato unido a una molécula de glicerol, y la parte hidrófoba por ácidos grasos saturados o pueden ser insaturados. La porción del fosfato va a estar en la parte externa de la membrana, en la parte interna de la membrana la porción hidrófoba. Entonces tenemos que los fosfolípidos van a estar dispuestos unos con otros. Se van a atraer los que son hidrofílicos, o sea, las porciones de fosfato y glicerol se van a agrupar y van a ser atraídos uno con otro. Lo que va a hacer la parte hidrófoba es alejarse lo más que pueda, lo mayor posible del agua, por lo cual se va a unir con otros grupos de porciones hidrófobas o ácidos grasos para tener el menor contacto posible con el agua. Esto va creando una cadena donde la mejor disposición va a ser una bicapa de fosfolípidos, tanto en una porción superior, una inferior, y alrededor de estos
las moléculas de agua, tanto en el citoplasma como en el plasma externo a la célula o el ambiente externo, tendrán solo contacto con las moléculas de fosfato. Entonces poco a poco se va extendiendo hasta formar una especie de círculo. En el caso de las células no es en 2 dimensiones sino en 3 dimensiones. Hablamos de una esfera, que es la mejor disposición para mantener la porción hidrófoba lo más alejado posible de las moléculas de agua. Bien, entonces en la estructura vamos a ver intercaladas en lo que es la membrana de fosfolípidos, en la bicapa, incrustados proteínas. Estas proteínas pueden estar en distintas posiciones, pueden abarcar distintos diámetros o espacios en la membrana. Entonces podemos tener proteínas que sirven para transporte, de pronto veremos algunas de ellas, otras que pueden ser de anclaje, de receptores, enzimas también, la bomba de sodio y potasio también, que ayuda a mantener la homeostasis de los agua, por ende, ya que esta difunde por ósmosis. Entonces podemos tener proteínas integrales, proteínas periféricas y proteínas ancladas a fosfolípidos. Las proteínas integrales son también llamadas transmembrana, las cuales están a través de toda la membrana en todo su espesor. Estas proteínas forman canales a nivel de la membrana. Bien, entonces entre estos canales podemos tener uno muy importante, por ejemplo el canal de aquaporina, que ayuda al transporte de agua a través de la membrana, tanto entrando a la célula como saliendo. Hay otros tipos de aquaporina en varias clases, pero este es un ejemplo muy interesante y práctico en el estudio de fisiología a nivel del riñón. Las proteínas ancladas a fosfolípidos no atraviesan la membrana. Y por último, las proteínas periféricas pueden estar unidas tanto en enlaces covalentes como no covalentes a proteínas o en sí a la misma membrana plasmática. El colesterol está incluido en la membrana celular y su función principal es mantener la fluidez de la membrana. Sabemos que el colesterol también va a estar dispuesto similar a las moléculas de fosfolípidos, con una porción polar y otra apolar, y van a disponerse sobre la membrana igual que los fosfolípidos. La parte apolar hacia el interior de la bicapa y la parte polar hacia el exterior. También vamos a ver que están presentes en la membrana algunos carbohidratos de membrana, tanto oligosacáridos, glicoproteínas, glicolípidos. Son muy importantes en lo que es señalización, reconocimiento, comunicación, entre otros. En microscopía electrónica aparenta ser unas vellosidades pequeñas alrededor de la membrana. Todo esto que se observa en esta imagen por microscopía electrónica corresponde al glucocálix. Esta es una foto de microscopía electrónica donde se ven células endoteliales y el glucocálix que los acompaña. Si ven, tiene una apariencia como de pelos. Y vimos su importancia ya tanto en el reconocimiento, pueden detectar la presencia de virus, bacterias, pueden haber moléculas de glicoproteínas o glicolípidos que hacen comunicación con otras células para transmitir información, también para reconocimientos de anticuerpos necesarios, hormonas también que pueden estimular o inhibir células. Las enzimas también son otra señal que puede ser reconocida a través de los carbohidratos de membrana. No todo queda aquí a nivel de la membrana, pero es el tema de hoy. Pero todos estos estímulos viajan entonces a través de la membrana por proteínas ancladas o a través de la misma membrana y se activa una especie de cadena donde todas estas señalizaciones son como mensajes o información que recibe la célula en su interior y hace movimientos también de otras proteínas, moléculas, las cuales pueden llegar al núcleo o a otros organelos de la célula, transmitir la información necesaria y hacer modificaciones o cambios en la función, estructura de la misma célula que ha recibido el mensaje. De esta forma tenemos que la membrana celular no solo es un armazón que proteja a la célula del ambiente externo simplemente como un campo de fuerza o como una especie de barrera simple y sencilla, sino que tiene múltiples estructuras todas necesarias y
Todo esto más que todo sería como una especie de circuito donde las moléculas se comunican, interactúan, cambian, se mueven y todo esto es fascinante. Todo este estudio de las células se hizo en el eritrocito. Es una célula sencilla ya que no posee tantos orgánulos en su interior sin núcleo y es más fácil al estudio de la microscopía electrónica enfocarse en la estructura de la membrana. Por esto fue la célula elegida para todos los estudios sobre membrana celular. Y resumiendo las dos preguntas iniciales, las proteínas que se encargan de la movilización del agua a través de la membrana celular son las acuaporinas. Y la célula modelo para el estudio de la membrana es el eritrocito o glóbulo rojo. En el próximo video hablaremos sobre la función de la membrana celular. Y hasta aquí el video de hoy, espero haya sido de utilidad para ustedes y nos vemos en el próximo video. Si te gustó, considera suscribirte al